Buenos días a todos. Vamos a ver lo de factor integrante. Estas puedes escribirlas de la forma en y' o en la d de y. O sea, con el factor integrante, sí, simplemente es una función que depende solo de la x y arriba es la integral. El ejemplo es resolver y tenemos que dejarlo en la forma que está escrito aquí arriba. O sea que lo que multiplica a la y' no hay nada. Quitarla pues es dividir. Entonces, ya estamos en la solución. Entre x. Y al hacer la división del lado derecho, tengo 6 y le quito una al dividir. Queda x a la 5. A la x. De esta manera ya tenemos quién es la p de x. Luego sustituyo la integral de menos. Entonces aquí es e a la menos 4, la integral de d de x, x abajo. El comentario es del siguiente. El p de x es 4 menos 4 entre x. Y eso es x en el denominador. Tienes problemas cuando x es 0. Cuando estamos trabajando las lineales de primer orden, aquí están encerradas en recuadro negro. Al despejar la y' tendrías f de x y aquí pasa restando f de x multiplicando a y. Tenemos de un enunciado que comentamos el primer día de clases, le llamamos el teorema de existencia y unicidad. Era que si en general tenías una ecuación diferencial de primer orden, y' igual a, ponerle f mayúscula, f de x, y. Entonces las hipótesis van aquí abajo. Era que la f, que depende en general de x y y, y la parcial con respecto a y de la misma, pedía que sea continuas, pedía continuidad, continuas. Ahora, ese es en general, ¿no? Para las de primer orden. Ahora, en el contexto de las que estamos considerando, las lineales, ¿verdad? Las que tengo aquí del lado derecho, f menos p de x, pues tengo identificado quién es f de x. Aquí es f de x minúscula menos, y aquí la multiplicación de p por y. Ahora, si pides f y p continuas, la f mayúscula va a ser continua. ¿Y qué pasa con la parcial? La parcial de f con respecto a x, aquí ya cambié la letra, debe ser con respecto a y. Entonces solamente va a quedar menos, la derivada de y es 1, y te queda solamente el coeficiente p de x, que multiplica y, o multiplicaba y porque ya se perdió al derivar. ¿Qué hay que pedir para que sea continua la f mayúscula? Pues que la f minúscula y la p sean continuas. Sabemos que multiplicaciones lineales son continuas y restas también son continuas. Entonces, esto implicaría que lo que está de este lado, este va a ser continuo y este también va a ser continuo. Y se estarían cumpliendo las hipótesis principales del teorema. Muy bien, entonces ese es el comentario general. ¿Y qué pasa con el ejemplo 1? Tenemos que considerar un intervalo, ya sea el de menos infinito a 0 abierto o de 0 a infinito abierto. Entonces, vamos a considerar el de los positivos. Entonces, vamos a quedarnos con un solo intervalo. Consideremos, aquí ya es el intervalo que gustemos. O sea, ya sea que es de menos infinito a 0 o de 0 a más infinito. Vamos a quedarnos con el positivo. Consideremos el intervalo, y aquí ya el intervalo positivo, que sería el i, desde 0 hasta más infinito. Ahí sigue siendo continua la función y puedes aplicar este teorema para tener garantizada la solución única. Y sigue con el logaritmo natural. A la integral es e a la menos 4, logaritmo natural del valor absoluto de x. En general, ¿verdad? Valor absoluto de x. Pero como la x la estamos tomando en este intervalo, aquí la x es positivo
Y el valor absoluto de un número positivo es el valor absoluto del mismo número. Entonces aquí será e a la menos 4 logaritmo de x solamente. O sea que esto va aquí junto, ¿no? Justificando la igualdad. Y luego, pues ya las propiedades del logaritmo. La x pasa elevado a la menos 4. Y luego cancelamos, son operaciones inversas, la exponencial y el logaritmo, entonces es x a la menos 4. Entonces estamos ocupando las propiedades del logaritmo estas de que son de primera necesidad, ¿no? Entonces es e a la logaritmo de algo, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle una a. Entonces es a. Aquí tomando en cuenta que la es positiva, si no, el logaritmo no tiene sentido, porque el dominio del logaritmo solamente es para valores positivos. Y la otra propiedad es cuando tienes una a y aplicas el logaritmo de x, es el logaritmo de x a la a. X a la a. Ahí está. Ahí están las dos propiedades que estamos usando. Ya nada más así las señalamos. Bueno, ya tenemos el factor integrante. Ese es lo que nos interesaba para continuar resolviendo la EDO. Mu de x es x a la menos 4. Y sabemos que ya que teniendo el factor integrante vas a multiplicar a tu EDO por esta mu. Al multiplicar la mu por tu EDO, que la tenemos aquí arriba, ahora voy a señalarla, es esta. El siguiente paso es multiplicar la EDO por el mu, y es lo que por ahí andaba. Por ahí es donde me quedé. Retomando la multiplicación, pues es multiplicar aquí x a la menos 4 por y al prima, y ya si hacemos la propiedad distributiva que nos... Aquí multiplicar con todo sería x... El lado izquierdo viene a ser la derivada de algo. El siguiente paso es sacar la integral. Entonces aquí integramos. Ahora sí, entonces el lado izquierdo te queda x a la menos 4 por y, porque haces derivada y luego integra, igual a... Y del lado derecho, pues una integral por parte. D de u igual a d de x. D de b igual a lo que falta, e a la x por dx. Y db igual a, aquí se queda igual. Entonces aquí se multiplica u por b. Esta es la respuesta para el lado derecho. Ahora sí, lo subo. Pongo una flecha. Entonces sería x, e a la x menos x. Y me faltó la e. Vamos a corregir. Ya está. Más la constante de integración. Muy bien. Entonces, como es de primer orden, solo es una constante de integración. Cuando lleguemos a las de segundo orden, serán dos constantes de integración y así sucesivamente. De momento solamente es una. Y de hecho, esta funciona como solución. Solamente te va a quedar una ecuación, una solución implícita, ¿no? Le ponemos aquí solución, pero de las que son implícitas, o sea, que está revuelta la x y y ahí, implícita. Pero está sencillo despejarla. Entonces, cuando se pueda despejar, no sean malitos, hagan el despeje para que quede ya cuando se deje, ¿no? Entonces multiplico en ambos lados por x a la 4. X a la 4. Entonces aquí quedaría x a la 5, ¿verdad? Se suman los exponentes y esta es la solución explícita. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. Dividir entre x cuadrada menos 9. Para que quede la y prima sola. Entonces sería mu de x igual a la exponencial de la integral. O sea, aquí ya hay una x aquí y un x cuadrada menos 9 abajo. Aquí también tenemos que elegir un intervalo de
donde vamos a resolver la ecuación. O sea, tenemos partido, así como en el ejemplo de arriba teníamos partido la, la recta numérica de menos infinito a cero y de cero a más infinito, aquí también va a quedar partida. ¿Sí? Entonces, tenemos que elegir un intervalo. O sea que la función p de x es continua, que sería x entre x cuadrada menos 9, es continua en quitándole las raíces del denominador, que sería de menos infinito a 3, unión de menos, aquí es menos 3, de menos 3 positivo, unión de 3 a más infinito. Es una forma de decir dónde es continua. La otra es más directa, que sería todos los reales menos quitándole esos dos puntos, que son las raíces del denominador y menos. Ya sea que sea esto o lo de abajo. Entonces tenemos que elegir un intervalo. Vamos a elegir el intervalo de 3 a más infinito, ¿no? Consideramos, eso es lo nuevo el día de hoy. Considerar la función p de x, ver dónde tiene, y si está partida en dos, pues quédate con uno para que ahí determines completamente la mu. Lo estamos abrazando bastante del teorema de existencia y unicidad porque ahí maneja un intervalo, no maneja unión de intervalos, maneja un solo intervalo. Esa es la inspiración, si queremos verlo de esa manera. Ok, entonces consideramos el de 3 más infinito, porque ese pues es una elección, puede ser cualquiera de las tres, pero bueno, aquí positivos, a partir de 3. Entonces consideramos este intervalo, ¿y cómo va a quedar la mu? En ese intervalo, en i, entonces en i tenemos lo siguiente, voy a borrar esto, a ver, en i tiene que x cuadrada menos 9, es una parábola, su gráfica es positivo, ¿no? Para toda x en i. ¿Por qué quiero ver que es positivo? Porque en algún momento quiero quitar los valores absolutos. ¿Cuáles? Estos que están aquí. Entonces aquí continúo, saco la flecha hacia abajo. Y sería mu de x. Ya considerando ese intervalo, ahí sería e a la 1/2 del logaritmo. Y el valor absoluto ya se fue. Porque estoy tomando las x en el intervalo i mayores que 3. Entonces, por definición, eso ya es absoluto de x cuadrada menos 9. Y se hace la misma historia. El 1/2 pasa arriba. Entonces la mu de x es la raíz cuadrada de x cuadrada menos 9. Voy a multiplicarla por esta. La mu por esta que tengo aquí. Pues aquí pues podemos poner una estrellita. Entonces, multiplicamos mu de x por estrella, que es la e de o. Tiene que ser la derivada de algo. Y ese algo lo podemos tener completamente determinado, que es la mu por la función y, sin derivar. Y del lado derecho, pues es 0. A la 1/2, ¿verdad? La mu. Y hacemos las cuentas. Cuando hace las cuentas de la derivada el primero, ¿quién es? Es x cuadrada menos 9 a la 1/2. Y el segundo es y. A eso me refiero con el primero y el segundo. Y el segundo. Entonces la regla del producto te dice que es la derivada del segundo. Aquí está la derivada del segundo. Es y'. Y x
el primero que no le hiciste nada, más el segundo, que es la y, por la derivada del primero, que es exactamente lo que está ahí. Y lo puedo poner aquí. La derivada respecto a x de x cuadrada menos 9 a la 1 medio. Bajas el 1 medio. Te queda x cuadrada menos 9. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Por la derivada de lo de adentro, que es 2x. Entonces ya cancelas. Este 2 lo cancelas con este otro. Y te queda exactamente como lo tenemos ahí enseguida, ¿no? Ahí arriba. Y te queda la 1 medio. Es esto. Vamos a ver cómo queda esta elipse. Este es de aquí. Que es la derivada del primero. Aquí estoy poniendo segundo. Este es, ahora sí. Este es primero. O sea que te queda integrable. Te queda integrable. ¿Por qué? Porque puedes meter ahí la integral. Derivada de una igual a 0. Entonces, eso te dice, puedes dar por hecho que eso es equivalente a decir que al integrar, al hacer el proceso de integración, eso es x cuadrada menos 9 a la 1 medio por y igual a una constante, ¿no? Y es de ida y de regreso. Entonces, es un sí solo sí. Muy bien. Ya puedes despejar la y, que depende de x, y esa es tu solución. La solución es, aquí es y igual a c entre la raíz cuadrada, o lo dejamos al lado medio, ahí es como gusten, de x cuadrada menos 9. Ahí está. Entonces igual es una solución explícita. Y la solución explícita de tu ecuación diferencial que teníamos ahí comenzando el ejemplo 2. Y bueno, esa es la... Con respecto al factor integral de diferenciales de primer orden, así es como se manipula. Pero aquí estamos considerando todo continuo y es por eso que puedes aplicar el teorema de existencia de unicidad y tienes garantizadas las soluciones. Pero ¿qué pasa si la parte no homogénea viene siendo no continua, viene definida a trozos? Entonces, la pregunta es si todavía se puede aplicar este método. Y la respuesta es que sí. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de las EDO lineales definida por tramos. No necesariamente tiene que venir la parte para poderlo aplicar. Vamos a ver este ejemplo que es y' más y igual a, hasta aquí es lineal. Y de este lado tienes f de x. Tienes una condición inicial que en y0 vale 0. ¿Y quién es f? Tenemos que saber quién es f, si no, ¿cómo lo resolvemos? Vamos a borrar esto porque no es una llave. F, ¿quién es? 1 si x está entre 0 y 1. Y va a ser 0 si la x es mayor que 0. Mayor que 1, perdón. Mayor que 1. Ahí está. Esto ya es una ecuación diferencial. Pero del lado derecho tienes la función, la parte no homogénea, definida a tramos, ¿no? Entonces, esta es no continua.
Pero aún así puedes aplicar tu procedimiento. Primero solamente se bajó. Primero lo haces cuando este intervalo y luego repites el método del factor integrante cuando estás en el siguiente intervalo, x más 1. Y ya está. Entonces vamos a poner aquí solución con mucha paciencia. Entonces uno se pasa a hacer la solución intervalo a intervalo. Entonces, primero en el intervalo, de 0 a 1. Entonces, de ahí lo que vamos a obtener es que la y' más y es igual a, pues lo que vale la f, igual a 1. Y aplicamos el método este. Entonces, aquí es mu de x igual a e a la, aquí la p de x es 1. Multiplica a la y. Entonces, lo que multiplica la y es simplemente el coeficiente 1, que no está ahí, pero bueno, es este de aquí. Y entonces ahí sería dx, ¿no? Solamente. Voy a cambiar aquí de... Entonces, e a la x. Multiplicamos. Entonces sería e a la x por y' más e a la x por y igual a e a la x. Y después de este lado, ya sabemos lo que tiene que pasar. Tiene que ser la derivada de algo, que sería la de mu por y. Aquí se ve inmediatamente que si desarrollas este producto, esta derivada con la regla del producto te da exactamente del lado derecho de la ecuación estos dos términos inmediatamente. Y del lado derecho, del otro lado, ya eso lo dejamos igual. Siguiente paso, ya esto ya es uno se va aprendiendo los pasos. Integras y te sale aquí en la constante. Entonces, aquí es de x, de x. Luego, del lado izquierdo no hay nada que hacer, es e a la x por y. Y del lado derecho, la integral de e a la x es e a la x más c. Y despejas. Despejamos. La y de x sería, al multiplicar por e a la x, 1, ahí se cancelan, más c por e a la menos x, ¿verdad? Más bien es la menos x para despejarlo. Aquí es el despeje. Y esto es para toda x en el intervalo 0, 1, ¿no? Escrito como de esta manera. Y bueno, no me tengo que olvidar que hay una condición inicial. Entonces, la condición inicial es y en 0, es 0. Entonces, evalúa en 0 mi función que tengo aquí arriba. Entonces sería 1 más c e a la 0, que tiene que ser 0. Y despejo la c. O sea que e a la 0 es 1. Entonces, directamente aquí uno ve que c es igual a menos 1. Y esta es la que vamos a sustituir. Este es y de x igual a 1 menos c, que ya es menos 1. Entonces, multiplicado por e a la menos x. Y aquí tengo la solución, pero en el intervalo que vamos a ponerle esto completo. En el intervalo de 0 a 1. De 0 a 1. Y ahora tengo que hacerlo para aplicar lo mismo, factor integrante, pero para x mayor que 1. Entonces, segundo, este es el primero. Entonces, el segundo
del intervalo de 1 a más infinito, ¿no? Así podemos dejarlo. Cuando x es mayor que 1, equivalentemente. Entonces, en ese caso la f vale 0. Entonces sustituyo la f. Entonces aquí tenemos que la f es 0, entonces sería y' más y igual a 0. Aquí es más directo. Entonces, la mu de x es la misma que tengo arriba, porque la p de x no cambió. Entonces, este es 1, y al integrar esto me queda e a la x solamente. Multiplico, es parecido a lo que tengo aquí arriba, solamente que del lado derecho es 0. Sería e de x y' más e de xy igual a 0. Lado derecho igual a 0. Y voy a hacer la derivada, ¿no? La derivada con respecto a x del factor por la función, es lo que tengo del lado derecho. Y del otro lado pues no hay nada, es 0. Entonces sabemos que si una función la derivas te da 0, entonces esa función tiene que ser constante. Es decir que e a la x por y es igual a una constante. Despejamos la y. Y ya queda como función de x, sería por e a la menos x, que es el despeje, ¿no? Pasa con el exponente cambiando el signo. Ahí está. Y esta es en el intervalo para toda x mayor que 1. Entonces ya tengo una solución pegándole las dos. ¿Cuáles son las dos? Esta es la primera y esta es la segunda, ¿no? Pues la solución, por lo tanto, podemos escribir la función, que es la solución, en términos de definida tramos. O sea que te queda y de x igual a, y yo pongo una llave. La primera que es 1 menos e a la menos x, cuando x está entre 0 y 1. Ahí está. Y la otra que es c por e a la menos x, cuando x es mayor que 1. Y bueno, la c todavía está por ver quién es, porque ya habíamos dicho cuál era la condición inicial, entonces en principio ya no debe haber ninguna c ahí metida. Esta, ¿cómo la podemos determinar? Simplemente es hacer que la función se nos convierta continua, ¿no? Entonces, aplicamos la definición de continuidad en una variable, porque donde puede fallar sería para x igual a 1. Entonces, esa es la que tenemos que hallamos c, ¿no? Para que la función sea continua. Hallamos el valor de c para que la solución y de x sea continua y no quede tan arbitrario, es la idea. Entonces, y en 0 ya sé cuánto vale. No, aquí el problema es en 1. Entonces aquí sería y en 1. Ahí donde puede dar el brinco porque pasa de una función a otra. Entonces y en 1 es a partir de la primera, la que tengo 1 menos e a la x, sería 1 menos e a la menos 1. Que sería pues simplemente así, ¿no? O escribirlo como cociente. Esto, 1 entre... Es lo mismo. Y por otro lado, eso tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 de la función y de x. Y si es el límite lateral derecho, sería aquí con más. Y correspondería al límite lateral derecho es cuando estás tomando los valores de la función por la derecha. Entonces es esto. Es c por e a la menos x. Entonces aquí siguiendo con la cadena de igualdades, sería c por e a la 1, que sería c por e. Simplemente. O sea, pegando todo, ya tengo quién es la c.
¿Quién voy a pegar? Es 1 menos 1 entre E igual a C a la E. O sea, en esta cadena de igualdades me sale esta igualdad para encontrar quién es E y solamente la voy a despejar. Ujú. Profe, ¿no es C por E a la menos 1? Muy bien, gracias. Arreglarle. Aquí voy a borrar. Ah, ya está, aquí es menos. Y aquí pues ya no le puedo quitar. Sigue siendo así. Lo pongo como cociente. Lo borro aquí y lo pongo como cociente. Muy bien, muy bien. Aquí es a la 1, pero ya no le pongo el 1. Ya sabemos que es exponente 1. Y ya más abajo también arreglamos. Aquí sería C y aquí pongo E. Exacto. Ahora para despejar la C multiplico por E a todo. Multiplico por una E a todo. Entonces quedaría C igual a E menos 1. Ahí está. Ya por fin determinamos quién es la C y con ese ya tienes la función. Perfecto. La solución. Ahora sí, la solución. Solución de tu problema con valor inicial definido por tramos, ¿no? Definida por tramos. ¿Quién es? Entonces y de x igual a 1 menos e a la menos x, si la x está entre 0 y 1, y la otra es c por e a la menos x, pero c es e menos 1 por e a la menos x, cuando la x es mayor que 1, haciendo que esta cosa sea continua. ¿Quién? La y de x. O sea, la continuidad las forzamos a hallar una c para que, este es el procedimiento, para que sea continua la función. ¿Y quién es la función y de x? Es precisamente la solución de tu problema con valor inicial. Y lo nuevo aquí, lo novedoso es la parte no homogénea, es decir, la f de x, está dada en dos, definida en dos pedazos, ¿no? Se vale 1 cuando estás entre 0 y 1 y vale 0 cuando es mayor que 1. Y eso hace que hagas el procedimiento del factor integrante dos veces. Aquí una para el intervalo 0, 1. Y aquí 2 para el intervalo x mayor que 1. Y luego acomodes, ¿no? Aquí tienes tu solución, pero luego tienes que acomodar la c para que la función y, que es la solución, sea continua. Entonces aquí ya ponemos que la y es continua, ¿no? Y es continua. Y es de x continua. Y aquí es donde ya concluye el ejemplo. Esa es la solución. Vamos a detenernos un poco con el método del factor integrante. Vamos a regresarnos un momento a algunos ejemplos que he dado no ejemplos, sino voy a elegir algunos de la lista de ejercicios que podrían causar un poco de conflicto. Ahora entonces aquí ponemos una línea. Todo esto lo estoy tomando del SIL, entonces también ahí se puede reforzar bastante bien. Esto ya lo he comentado desde el inicio del curso. Ahora unas cosas de la sección. Aquí es la 1.1. 1.1. Voy a tomar el 9. Por ejemplo, el 9. Ejercicio. Ese ejercicio, vamos a ponerle. Aquí ese ejercicio 9.
Ejercicio. Bueno, este ya fue de los primeritos. Bueno, ¿qué te dice en este? Aquí lo escribo. Entonces dice, si la ecuación diferencial de primer orden, o sea, nos preguntan si es lineal o no es lineal, básicamente. ¿Quién es el 9? Entonces sería y cuadrada menos 1 por d de x. Luego, ¿qué más? Más x d de y. Y esto es igual a 0. Y aquí hacen o sea, determinar si la E de O, esta que estoy escribiendo aquí abajo, es lineal en Y. Y aquí pone punto y coma en X. O sea, hace dos preguntas en uno. Entonces, esto es más, aquí, cuando se refiere en Y o C, que es en la variable dependiente. Es en la variable dependiente. En ambos, para la variable dependiente. Mm. Entonces, primero, en Y, cuando es la variable dependiente. Entonces, como es variable dependiente, tiene que quedar arriba en el denominador cuando tomas el cociente. Entonces, dividir entre dx, tiene que ser dx, es la otra, la independiente. Entonces, al dividir entre dx sería y cuadrada menos 1, d de x, luego más x de y sobre d de x, y esto es igual a 0. Y bueno, de aquí seguimos, sería y cuadrada menos 1 por 1, pero ya no escribimos nada, más y, d de x, igual a 0. Y bueno, lo acomodamos un poquito como es la forma lineal. La forma lineal es a 1 de x por y' más a la 0 de x por y igual a una función aquí, una f de x. Y tienen que tener esta forma. O, bueno, en esta sí, porque es cuando y es la variable dependiente. Entonces, aquí cómo quedaría. Pongo primero x desde x desde y. Es al revés, desde y desde x, perdón. Más lo que seguiría y cuadrado. Y el 1 quedaría de este lado, que es... Entonces, pues no es lineal por el simple hecho de que tienes aquí un cuadrado. Aquí no hay cuadrado. Aquí no hay cuadrado. Entonces aquí lo borro. Por el hecho de que aquí está aquí este cuadrado, ya no es lineal. Entonces, esta no es lineal. Solamente es eso, determinar si es lineal o no es lineal. Y aquí no lo va a hacer porque la y está elevada al cuadrado. Tiene que tener esta estructura tiene que tener. Y bueno, ahora en X. ¿Qué quiere decir que sea en X? Vamos a ver. En X se hace al revés, dividir entre d de y. Dividir entre d de y. Entonces aquí me voy en el siguiente renglón, sería división. Dividir. ¿Cómo quedaría? La ecuación que tengo ahí, entonces es y cuadrada
menos 1 d de x entre d de y más x d de y entre d de y igual a 0. Solamente hice eso, la división. Bueno, este es 1 en el segundo, entonces te queda y cuadrada menos 1. Aquí te queda d de y, es la costumbre. D de x, d de y, más x igual a 0. Ahora, para empezar, ¿qué quiere decir que sea lineal en x, no? O sea, puedo escribir una similar a la que tengo aquí arriba, en verde. Entonces, ¿quién sería? A1 de y, d de x, d de y, más a de 0 de y. Cambiamos los papeles, ¿vale? Y es igual a f de y. Esta es... Entonces, cambiar los papeles. Estoy viendo que lo haya hecho bien. Muy bien. Entonces, ¿quién es A1? A1 sería este cuate, ¿no? Este es A1. Este es A1. A1 de Y. Este. Luego viene de X de Y, ¿correcto? Luego más el A0. Bueno, el A0 de Y se toma como 1. Multiplicando por X. Ahí está X, arriba y abajo. Igual a 0. O sea que f de Y es 0. Entonces aquí podemos concluir que esta sí es lineal. Por lo tanto, es lineal. Es una EDO lineal. Cuando lo ves como Y en términos de X. O sea, esa es la trampa, ¿no? Que si lo ves con respecto a una variable con respecto a la otra, puede ser que no sea lineal. Y si cambian los papeles, te puede salir lineal, ¿no? Esa es la parte sutil, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a tomar Y en términos de X. Entonces, Y es dependiente de la variable X. X es la variable independiente. Pero cuando estás agarrando esta, que es hacer las cosas en términos de X, en X solamente, pues ya hay que cambiar ahí el chip. O sea, que hacer las cosas al revés. X en términos de Y. Esa es una. Ahora, otra que quizás pueda causar alguna confusión. No lo sé. Me voy a ir a la otra sección. A ver, este otro. ¿Cómo va? Sección 1.2. Y una de las cosas que dejé, pues... el 39. Ejercicio 39. Que es voy a redactarlo. Se encuentra una función y de x, y igual a f de x, cuya gráfica en cada punto x, y, son del SIL. Estos tienen una pendiente dada
por, y pongo aquí 8 a la 2x más 6x. Y la intersección con el eje Y. Y la intersección con el eje Y está en 0,9. Ahí está, la ordenada de origen. Entonces, pues a ver, déjame ver, entender esto. Dice, encuentra una función y igual a f de x, cuya gráfica en cada punto tiene la pendiente dada por esta función y bueno, tiene la intersección en 0,9. Pues la idea es plantear la ecuación diferencial y pues supongo que resolverla. Muy bien. Entonces ese sería el plan. Vamos a ver. Solución del ejercicio 39. Veamos cómo se hace. Entonces, cuando dice, tiene una pendiente dada por, cuando se refiere a pendiente, ya está hablando de derivada. Ya está hablando de derivada. Está hablando de la y'. Entonces, de ahí vas a poder plantear tu ecuación. O sea, tienes la pendiente igual a esto. Entonces, tienes la ecuación. Y de hecho es E de O. D de Y entre D de X igual a 8 a la 2x más 6. Entonces, realmente ese es el paso, ¿no? Que uno tiene que averiguar, porque no te dan la E de O explícitamente, sino la tienes que determinar del enunciado. Y de aquí, pues ya podemos aplicar ya tenemos un contexto, entonces podemos aplicar esto de las variables separables. Entonces, D de Y es igual a 8 a la 2x más 6x d de x. Y después integras. Y aquí de momento ponemos la C. Ya lo vamos a determinar con la condición inicial. Entonces, y de x, de este lado tienes y de x, ya está despejada. Y del lado derecho, pues vas ahí a acomodar los números, las integrales bien, que sean correctas. Sería e a la 2x multiplicado por 4, para que cuando derives te salga el 8. E a la 2x. Y el otro, pues acomodas, te quedan 6 medios de x cuadrada, que sería 3x cuadrada. Y derivas y te da el 6x. Ese no es problema. Más c. Aplicamos la condición inicial. Esta es la condición inicial, que es como es y en 0, porque la x es 0, va a valer 9. O sea que la x es 0 y la y vale 9. 0,9. Evaluamos en 0. Esto va a dar 9. Es 4 por e a la 0 más 3 por 0. Ya no hay nada. Más c igual a 9. Esto es nada. Y te queda directo. Eso quiere decir que la c es igual a 9 menos 4. 5, ¿verdad? C igual a 5. Y aquí ya encierro la condición inicial y ya. Mi función ya la tengo determinada. Es 4 a la 2x más 3x cuadrada más 5. Muy bien, esta es la solución. Las condiciones, cuya derivada es 8 por e a la 2x más 6x y evaluada en 0 vale 9, que pasa por el punto 0,9. Esa es la respuesta a ese ejercicio.
Ahora, hay uno interesante. Antes de pasar al método de este, formas exactas, es de la misma sección, es el 41. Este también seguramente lo dejé, el 41. Realmente la lista la tengo olvidada, voy a ver. De la sección 2.2, el 41. Sí, ese lo dejé también. Ahora lo dejé para que lo hicieran por su cuenta. Ya sabemos que no son para entregar, son para entrenar. Es la parte más importante. Para mí es la parte más importante que hagan los ejercicios. Es donde uno va aprendiendo ya los temas del curso. Eso es la chamba que hay que hacer, y yo diría diario. Entonces, el ejercicio 41 le dice lo siguiente. También voy a escribir el enunciado para que quede todo en los apuntes. Entonces tengo considera el con valor inicial, ajá, y prima igual a x menos 12, 2y, x menos 2y, y la condición inicial es y en 0 es 1/2. Entonces dice determina cuál de las dos curvas, determina cuál de las dos curvas que se muestra en la figura, ahora hago la figura, es la única solución posible. Es la única solución posible. Ahí está. Entonces aquí tienes que explicar tu razonamiento y voy a hacer el dibujo que hay más, ahí aparece en el PDF. Y aquí tienes la X y la y tienes dos curvas. Una que va por acá así y otra que va cruzándose en ese punto. A ver, ahí está. Ahí está. Entonces aquí está el punto del eje Y, que es el de altura 1/2. Aquí es 0,1/2. Entonces tienes tu problema con valor inicial, este que está aquí arriba. Y la pregunta es, ¿cuál es su curva integral? ¿O la roja o la azul? Y tienes que explicar por qué. Pues nada, por el teorema que les comento de existencia y unicidad, pues nada más hay una opción. No pueden ser, solamente es una y solo una. La clave aquí es la derivada, ¿no? Porque nos vamos a fijar en ese punto, en el 0,1/2. Y aquí atención, porque es claro que ambas pasan por ese punto, pero las pendientes no sabemos exactamente cuánto valen, pero sí sus signos. La azul tiene pendiente positiva en ese punto y la roja tiene pendiente negativa en ese punto. Entonces tenemos la fórmula, la ecuación de la Y'. Entonces evaluamos. Aquí solución. Evaluamos Y' en X igual a 0 y Y igual a 1/2 para saber la pendiente. Entonces sería, sabemos que es X menos 2Y. Tienes la NDO. Al sustituir esto sería 0 menos 2 por 1/2, es menos 1. O sea que Y' es menos 1. O sea, lo que nos interesa es que es negativo. Y ya. Tienes pendiente negativo en el punto 1,0. No puede ser el azul porque en ese
en ese punto la pendiente sería positiva. Entonces tiene que ser la roja, que es la que tiene pendiente negativa. Esta es la pendiente. Que la Y' es en el punto ¿verdad? Que la Y' sería menor que 0, ¿no? Entonces, tiene que ser ya determinamos quién es, ¿no? Vamos a ponerle solamente una flecha, que este problema con inicio inicial está asociada con esta curva integral. Y la otra no lo es. La curva integral es esta. Su curva integral, vamos a ver aquí. Curva integral. Flecha por acá para dejar bien indicado que es allá, ¿no? No puede ser la otra. Y eso es, de hecho, lo que te preguntan, no te preguntan. Entonces ya quedó Se no pide resolver nada, ni graficar nada, solamente determinar a partir del dibujo. Esta es la... Muy bien, entonces vamos a continuar. Quiero comenzar a ver todavía lo que resta de la clase, un poco del el siguiente método, que son las ecuaciones exactas. Entonces ese método va a continuación. Son las ecuaciones exactas. Es muy, también bastante útil para resolver las ecuaciones de primer orden, que de hecho uno cuando ya está en parciales, en cálculo de varias variables, por ahí están implícitamente estas ecuaciones. Pues son las que van a estar son de la forma m de xy de x más n de xy d de y igual a 0. Son de esta forma. Pero vamos a decir cuándo es exacta, ¿no? Entonces vamos a la definición. Entonces, una expresión y como tiene las d de x y d de y, pues se le llama diferencial. La expresión de la forma igual que arriba, n de x más n de xy de y, solamente el lado izquierdo, una expresión diferencial de la forma esta, es exacta. Esto es en una región rectangular en el plano XY, es exacta. Es la diferencial. Es la diferencial de una función. Es la diferencial de una función aquí con minúscula, f de xy. Ahí está. Entonces vamos a recordar esto de la diferencial, que no es nada difícil, solamente es colocar unos símbolos que son las diferenciales. Entonces vamos a poner aquí ejemplo, ya voy a poner otra definición. Ejemplo. Entonces, primero, ¿qué es la diferencial de una función? La diferencial de una función en dos variables, f de xy, es directamente se le suele escribir como d de f, y si esta es una función
como variable la z dependiente de x y y. Entonces sería la d de z también. Y vendrían a continuación las derivadas parciales con los incrementos de x respectivos. De y. Es este. Es como ejemplo 1, el 2. Un caso muy particular. O sea, tomamos cualquier función y le sacamos la diferencial. F de xy igual a seno de x más y cuadrada. Ajá, y ya, así. Entonces la diferencial de esta función, siguiendo el esquema de arriba, es sacar la derivada parcial con respecto a x. Sería el coseno de x por d de x. Aquí podemos ponerle paréntesis, no pasa nada. Luego más la diferencial de f con respecto a y. Esa es la parte de la segunda variable que sería 2y. Y aquí de y. Ya está. Entonces, sacar la diferencial de una función en dos variables, esa es la fórmula básica, ¿no? No hay que agregarle nada. Este tenemos que recordar. Y de esto ya estuvimos viendo en algún momento, que nos preguntábamos si esta diferencial es exacta, es la pregunta para el tercer ejemplo. Esta diferencial es exacta. Esta expresión es exacta. Y la respuesta es que sí. Es decir, de acuerdo a la definición, va a existir, si es la diferencial de una función f de x. Entonces va a existir una función f cuya diferencial te da esta expresión. ¿Quién es esa función? F de x, y es igual a, déjame ver, para que salga así derecha, es un medio de x cuadrada más un medio de y cuadrada. Ya que d de f, sacas la derivada parcial con respecto a x, es un medio, por 2 es un entero, x de x más, y aquí también, un medio por 2 entero, te queda y de y. Es exactamente lo que tienes aquí arriba. O sea, una expresión diferenciable, o una diferencial es exacta si viene de la diferencial de una función, en nuestro caso, en dos variables. Así de simple. Otra, una que es y de x más x de y. ¿Esta es exacta? Bueno, la afirmación es que sí, es exacta, ya que la función f de xy igual al producto de x por y, ajá, ya que de la función obtenemos la diferencial de f es igual a la derivada parcial con respecto a x es y de x más la derivada parcial con respecto a y es x de y. Me estoy guiando de esta que tengo en recuadro. Aquí arriba en verde todavía se alcanza a ver un poco. Y con esta sacas la diferencial de cualquier función en dos variables. Y te queda una expresión diferencial. Que cuando se iguala a 0, ya vas a obtener una ecuación diferencial. Muy bien, entonces, otra definición. Que cuando le igualas a 0, ¿no?
Entonces ya cuando la igualas a algo, ya tiene derecho a ser llamada ecuación. Entonces, si m de xy d de x más n de xy d de y igual a 0 es exacta. Vamos a ver aquí. Esta cosa es exacta. Vamos a ponerle todos los apellidos. Es una ecuación exacta si la expresión que tienes del lado izquierdo es exacta, ¿no? Si la diferencial m de xy de x más n de xy es exacta. Es hacer preciso todo, ¿no? Cada objeto en matemáticas. Cada cosa ahí. Pero aquí ya estás hablando de ecuación. La anterior era expresión. Entonces, el ejemplo, ¿cuál sería? Retomando alguno de arriba. El ejemplo sería, pues sencillo. Sería d de y, d de x igual a ver si sale, menos, aquí debe ser x sobre y. Entonces la pregunta es que si esta da lugar a una ecuación exacta, ¿no? Es una ecuación exacta si la transformamos. Entonces aquí la escribimos en términos de quitando denominadores o en forma cruzada. Sería y, d de y menos y multiplicamos d de x. Ahí está. Y todo del lado izquierdo. Entonces sería x de x más y de y. Y del lado derecho pues te quedó un 0. Entonces esta es una ecuación exacta porque viene de una función escalar que vimos arriba, que era el 1 medio, que es la diferencial de 1 medio de x cuadrada más 1 medio de y cuadrada igual a 0. Así con la d solamente, que es la diferencial. Sabemos qué procedimiento se va a hacer, que son las derivadas parciales multiplicados por las diferenciales, respectivamente. Entonces, de esa manera uno puede concluir, así como si la derivada de una función es igual a 0, entonces esa función tiene que ser constante. Aquí aplicamos el mismo procedimiento. Y aquí tiene que ser constante. Constante igual a C1. Entonces, si a su vez multiplicamos por 2 en ambos lados de la ecuación, aquí te va a quedar 2 veces C1, que le vamos a llamar C solamente. Entonces, la ecuación implícita, ¿no? O la solución implícita, esta de aquí abajo, que da lugar a las soluciones de la ecuación con la que empezamos. Entonces, esa sería su solución implícita. ¿A quién? A la ecuación esta. Entonces ponemos una línea que se una. Ahí está. Y en algún momento estuvimos discutiendo esta ecuación diferencial. La resolvimos y vimos que las curvas integrales correspondían a circunferencias centradas en el origen y de un cierto radio. Y bueno, el radio ya depende de la condición inicial que uno coloque. Si no hay condición inicial, entonces es la C arbitraria y te dan círculos centrados en el origen. Y las curvas integrales son esas exactamente. En el origen. Pues la idea es descubrir si una ecuación diferencial de primer orden es exacta o no. Y necesitamos tener un criterio. No podemos ir así en la vida.
averiguando si sí o no lo es. Necesitamos un criterio. Y el criterio es el siguiente. Voy a enunciarlo. Si m de xy y n de xy son continuas en una región, en un intervalo, en un rectángulo R en el plano XY. Entonces, ahí va el criterio. La ecuación, ya la podemos llamar ecuación diferencial ordinaria. Esta, m de xy d de x más n de xy d de y igual a 0. ¿Es exacta? Sí, solo sí. Es un criterio. Va a regreso. Se cumplen las parciales. La parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. Y esto lo vamos a dar por hecho. Es un teorema muy útil en esta sección de nuestro curso. Que te está diciendo ya cuando una ecuación es exacta. Y ya si sabes que es exacta, ya puedes proceder a encontrar la función f, cuya diferencial te da al lado izquierdo de la ecuación diferencial. Así de sencillo. El ejemplo, seguimos manejando el de arriba. El ejemplo ya de arriba determinamos nos dieron la ecuación y determinamos la función cuya diferencial es la ecuación. Solamente tenemos que ver simplemente que es exacta, ¿no? Pero esto es directo. Vamos a tomar uno más donde se pueda ver más, ilustrar cómo trabaja esto. Entonces aquí cuando dice resolver, aquí voy a escribir resuelva, es porque necesitas encontrar la función que te resuelve esta E de O. 2xy d de x más x cuadrada menos 1 d de y igual a 0. Entonces primero vamos a ver si es exacta, ¿no? Para poder proceder a encontrar la función f que estuvimos presentando aquí arriba. A ver, es exacta. Primero, ¿quién es la m? La m es esta que está aquí. Esta es la m de xy. Y esta es la n. O sea que la m, eso está sencillo porque la m es la que multiplica dx y la n es la que multiplica dy. Y veamos las parciales. La parcial de m con respecto a y, aquí es 2xy, entonces la parcial es 2x. Y la parcial de n con respecto a x es también 2x. Entonces ya con esto puedes decir que es una E de O exacta. Eso quiere decir que hay una función cuya diferencial te da el lado izquierdo de la ecuación. Y esa función te da las soluciones implícitas de tu E de O. Entonces vamos a calcular. Calculemos la función. Aunque decir la función no es, en realidad es una familia, ¿no? Ni paramétrica. Entonces calculemos la función f de xy tal que su diferencial te salga al lado izquierdo de la ecuación, que es 2xy de dx más x cuadrada menos 1 de y ya está. Primer paso es, puesto como la diferencial te da esto, 2xy de x, entonces sabemos que la diferencial a este sería la parcial de f con respecto a x.
Y este segundo factor sería la parcial de f con respecto a y. Entonces, la forma metódica de hacerlo es la siguiente. Ir escribiendo estas. La parcial de f con respecto a x es 2xy. Y la parcial de f con respecto a y es x cuadrada menos 1. Y aquí es al gusto. Podemos integrar la primera y luego usar la segunda. O al revés. Entonces, de aquí vamos a integrar la primera. Sería integrar con respecto a x. Con respecto a x. Entonces sería x cuadrada por y. Más la constante. Pero esa constante va a ser una función que depende de la y. Que fue la que se tomó como constante al integrar. Entonces aquí esa función usualmente es con g. Que depende de y, ¿no? Integramos con respecto a. Y luego sacamos derivada parcial. Pero ahora con respecto a y para igualar con la segunda ecuación. Entonces aquí derivada parcial con respecto a y e igualamos. Encontramos g de y, sería, en este caso sería primero g', integrarla. Podemos agregar una constante de integración. Entonces la f de xy es igual a, el primer término ya lo teníamos determinado, es x cuadrada más y. Y el segundo término era la g de y, que ya lo acabamos de calcular, que sería menos y más c.